Y fíjate que estamos hablando, ¿cuánto talento hay en el país? Y en turismo, hijo, los últimos datos, a pesar de que tú nos has estado alertando de cómo viene la nueva realidad del turismo, qué importante sería tener una política clara y una vocación política decisiva, apoyar a la actividad turística nacional. Podemos hacer muchas cosas y nosotros quisiéramos, por cierto, apoyar la posibilidad de que llegara una mexicana a la máxima, al máximo organismo mundial. Nosotros, a ver si después nos ponemos de acuerdo por WhatsApp. Y nosotros con mucho gusto entrevistamos a esa mexicana, la apoyamos con un granito de arena a que se conozca cuál es su trabajo y por qué es importante que tenga México una representante en ese organismo. Eduardo, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte hoy ya estando Igualmente. de vuelta en México, en Cancún en este caso, luego de unas semanas de trabajo fuera del país y unos días también pues, de descanso fuera del país. Yo creo que hay muchas cosas que decir y tratar de juntarlas y concatenarlas, ¿no? Una cosa que me sorprendió, yo creo que nos sorprendió en el sector fue cuando se publica el Plan México hace 3 semanas y media, Sí, el que aparece esta consigna, este propósito de hacer que México sea el quinto país más visitado en el mundo, así dice el plan, ¿no? Quiero traducir esto con que querríamos ser el quinto país con más llegadas de turistas internacionales, que es normalmente la variable sí, quizás más reconocible de esta industria. Eh, el propósito de alcanzar ese quinto sitio es enorme, es de una dimensión mayúscula, y no me suena mal el ponerlo como eso, como un propósito, como una meta a alcanzar. Hago un paréntesis, tú disculparás, no es la primera vez que desde el gobierno federal se hace este planteamiento. El sexenio del presidente Calderón durante la campaña y el momento que llega a la presidencia dijo exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ser el quinto país más visitado. Cierro el paréntesis y digo, no, no llegamos. Regresamos en el tiempo y podemos llegar, se ve difícil, se puede, pero justamente depende de lo que tú acabas de decir, Eduardo. Es decir, de la articulación de una política turística, porque inercialmente de ninguna manera llegaríamos, de ninguna manera. Eh, hoy mismo vamos a publicar en el Star Canagua Cancún nuestra estimación del cierre ya del ranking turístico mundial. Hay cosas muy interesantes para profundizar. Yo había comentado ya esto hace algunas entregas, pero con los últimos ajá, datos ya cerró por completo España, ya cerró por completo México. Tenemos el cierre de Tailandia, datos muy recientes de Francia, Turquía, Italia, etcétera. Pues la película es bastante clara. Subrayo, en primer lugar, Francia, 101.5 millones más o menos, un crecimiento de 1.5% sobre el año previo. Recordando que fue un año de Juegos Olímpicos, el crecimiento parece menor, para haber sido sí, un año de esta sí, naturaleza. Y sí, lo que claro. es muy relevante es el crecimiento del segundo jugador, que es España. España creció 10%, ¿verdad? 10%, estando en el orden de los 90 millones de llegadas, ¿no? Crecer a ese ritmo es brutal. Tuve la oportunidad de conversar esta semana con el director de la Oficina de Turismo de España en nuestro país, y él me decía que por primera vez van a dejar de hacer promoción para los destinos turísticos del litoral, de playa, ¿no? Sí, Porque es tal la demanda que existe que pues parece innecesario. Entonces la estrategia va a ser volcarse en la promoción turística hacia los destinos del interior. Muy interesante, ¿no? Muy, muy sí, interesante y una reflexión súper como para que algo pudiéramos aprender ahí. En tercer sitio aparece Estados Unidos, también con un crecimiento importante, no de dos dígitos, pero muy cerca de los dos dígitos. En cuarto sitio, debo decir, como aquí anticipábamos desde hace varios meses, aparecerá muy probablemente Turquía. Turquía es un caso que deberíamos estudiar en materia de política turística. Turquía, al inicio de este siglo, estaba en el sitio 18 más o menos en llegada de turistas internacionales, ¿no? Una política turística correcta, una serie de ventajas comparativas y competitivas, pues la has traído ya al cuarto sitio, ¿no?
Me parece bien formidable. Se han beneficiado en el tiempo reciente de un gran flujo de turistas provenientes de Rusia, que han dejado de viajar a otros países por la propia condición bélica que hoy se vive en la región. Em, pero bueno, la oferta que tiene este país, Turquía, es de alguna manera muy similar a la mexicana, ¿no? Una gran riqueza cultural, una gran riqueza natural, un sector privado con mucho empuje, muy diversificado, mucho componente pequeña empresa, y pues ahí está ya, ¿no? Y digamos, quien cede terreno, cede un peldaño, sería muy probablemente Italia, estaría bajando al quinto sitio de este crecimiento más grande de Turquía, ¿no? México aparece en el sexto sitio. Ya voy a hacer al final una nota sobre esta posición, con 45 millones de turistas internacionales, regresando al mismo nivel que teníamos en el 2019. Yo creo que hay que poner en perspectiva las dos cosas. Lo positivo es que ya regresamos, que ya llegamos un poquito antes que todo el mundo, pero es el mismo nivel que teníamos en el 19, ¿no? Crecimos, sí, 7.4% con relación a 2023, pero estamos como estábamos en 2019, ¿no? En el séptimo sitio aparece el Reino Unido, que se había tomado un poquitín, se había rezagado, pero ya también el año pasado tuvo un muy buen año. Tenemos Alemania en el octavo sitio, Grecia en el noveno sitio. Grecia es de los jugadores recientes en este top 10 de países. Y finalmente regresa también Tailandia, eh, que estuvo muy golpeado durante la pandemia, pues porque justamente fue el continente asiático el epicentro de esta contingencia sanitaria. ¿Por qué hago la nota? Porque en realidad, Eduardo, Sí. hoy en las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo, de un turismo, así están las cosas, como te lo estoy contando, como lo estoy compartiendo con el auditorio. Pero lo cierto es que China no ha reportado en los últimos años llegadas de turistas internacionales. China solía estar en el cuarto sitio de este ranking. Nosotros el año pasado ya lo ubicábamos de vuelta en ese lugar, pero tuve oportunidad de reunirme con funcionarios de ONU Turismo justamente que tienen a cargo, supervisan esas tareas de compilación y me decía que es muy extraño que China no esté reportando los datos. Eh, habrá algo, y no es que no los tengan, o sea, si alguien tiene toda la información, pues es precisamente China. Pero de otro lado, sí han estado reportando lo que corresponde a los ingresos de divisas, por tener que ver esto con la integración de la balanza de pagos, ¿no? Ujú. Y claramente, pues están más que de regreso, ¿no? Entonces yo te diría que con toda certeza, en el momento que, digamos, vuelvan a entregar información, pues aparecerán en algunos de los sitios y en una de esas, no en el top 5, sino en el top 3, ¿eh? No me digas. Yo estoy viendo notas sueltas que no son oficiales del gobierno chino, son de fuentes que citan al gobierno chino y que dicen que probablemente estaremos ya, pues casi en los niveles de Francia y España, ¿eh? No me Entonces, digas. sí, 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 sí. Entonces, bueno, primero es recordar que China, bueno, y China adoptó también medidas de política turística, por cierto, que han Ah, potenciado este crecimiento. Quizás interesante es una mayor en materia de visados, ¿no? Han venido suprimiendo visas para muchos países, han hecho una de diversificación de producto, de muchas cosas interesantes. Si quieres, preparar una nota específica sobre esto para la próxima ocasión, ajá, sí, porque yo creo que lo merece. sí. Pero bueno, pues eso finalmente nos lleva a que, siendo realistas, México no parte en esta carrera de subir un escalón si queremos alcanzar la meta, es decir, no vamos a pasar del sexto al quinto, sino deberíamos pasar del séptimo al quinto sitio. Y con lo que te he contado, lo veo difícil. ¿De qué depende? Pues de que hagamos una política que priorice la actividad turística, que Sí. atraiga inversión, que genere interés en la demanda. Promoción turística, Turquía te ponía como ejemplo de política turística. Oye, Turquía invierte 200 millones de euros al año. México no invierte. O sea, necesitas hacer promoción turística bien hecha, como si fueras no el quinto más visitado, como si fueras el tercero, segundo, primero. Tienes que hacer un esfuerzo monumental. Y por supuesto, pues hacer un trabajo en materia de seguridad.
La seguridad es una variable que puede descarrilar todo, o la inseguridad, mejor dicho, ¿no? Eh, Sí. Siempre decimos, pues ese es un tema, hay muchas zonas del país que lo parecen, pero también siempre hay que recordar que siguen llegando millones de turistas al país. En fin, Eduardo, se ve muy retador, pero ojalá, y qué bueno que lo ha hecho el gobierno, pues se abra la puerta a un nuevo diálogo y a un nuevo acuerdo en cómo hacer para alcanzar esta cifra. Hoy lo que dice el Plan México es, me parece, una meta retadora, pero no dice cómo se va a hacer. Lo que ahí está puesto no tiene que ver con turismo. Pues entonces trabajemos en la construcción de la política turística que pudiera permitir alcanzar una cifra de turistas pues mucho más grande que la que recibe. Turistas que traducen en más gasto y sobre todo ese mayor gasto se traduce en más beneficio para la población. Eduardo. Sí, tienes mucha razón. Me recuerdo, República Dominicana tiene más presupuesto para promocionar como destino que México. México, me decías en ocasiones anteriores, tiene aproximadamente $1 millón, ¿no? Está Eso es lo trabajando. que estaba en el PEF, entendería. Ya no vi cómo quedó el aprobado. Mm. Eh, Teníamos en 2023 $1 millón, en 2024 en lo solicitado estaba un poquito menos de $2 millones. Pues no es dinero, ¿no? Para estas ligas. Este, República Dominicana, ¿cuánto tenía, te acuerdas? tenía $50 millones, ¿no? Oye, déjame te doy dos datos, ¿eh? Sí, sí. Dominicana creció casi 10%, ya está entre los 40 países más visitados, siendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y para que veas a lo que me refiero con estímulos o la inversión, platiqué esta semana con un grupo empresarial mexicano muy grande, muy importante. Oye, inaugurarán un hotel en Punta Cana este año, mexicano, capital mexicano, de más de 2,000 habitaciones, Eduardo, más de 2,000 habitaciones. ¿Por qué invierten en Dominicana? Pues porque les dan exención fiscal 15 años, ¿no? 15, ¿no? Entonces no tienes que pagar impuestos sobre la renta durante 15 años, tienes Pues sí. repatriación de capitales, tienes apoyos en la cadena de proveeduría y tienes promoción turística, ¿no? Entonces, pues sí, sí puedes estimular al capital, sí puedes hacer que se invierta en otros destinos, no solamente los que están hoy jugando, sí puedes emplear instrumentos para hacer atractiva la inversión en turismo, pero pues eso sería una política turística. Inercialmente, con buena voluntad, no va a pasar el que México avance en este tema, Eduardo. Ah, qué barbaridad. Qué, qué cruda realidad, pero qué importante tener a una persona que sabe de qué habla, en este caso del doctor Madrid. Te agradezco mucho porque nos dejas en claro cuál es la situación y la problemática y las alternativas que tiene la actividad turística, que a mí me parece que ha sido muy menospreciada por los regímenes anteriores, independientemente del color, del sesgo, de la orientación ideológica. No hemos dado al turismo lo que necesitaría recibir para ofrecer a la nación una gran riqueza turística que nos colocara sin lugar a dudas entre los primeros 5 lugares del turismo mundial. Pero bueno, no hemos hecho bien. Ahí está República Dominicana, Latina, Turquía hace bien las cosas, y va del 18 al cuarto. Y México, que tiene tanta riqueza, pues ahí está Oye, menospreciando al sector. deja cerrar un espacio con una anécdota de la vida real. A ver, Cuando se propone la extracción del turismo, por el mismo Hugo, que dijo que el turismo era una prioridad, el gobierno presidente Calderón, en el año 2009, organicé un foro de exsecretarios de turismo, ¿no? sí. Para hablar sobre los retos que se enfrentaba, y se juntaron pues, todos los que estaban vivos en aquel entonces. Participó Silvia Hernández, participó Oscar Espinosa, Pedro Joaquín y Jesús Silva Herzog, ¿no? Y Ah, cuando Silva Herzog se refería al presupuesto para el turismo, decía, son cacahuates en materia presupuestal, ¿no? Entonces, muchos cacahuates, pero cacahuates al fin, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la visión. Por eso yo, la verdad, celebro que haya aparecido el turismo, porque no lo esperábamos ahí en el Plan México y con esta meta tan agresiva. Es una buena noticia. Ahora, a partir de ello, entonces, ah. pues esperamos que venga la estrategia para ver cómo lo vamos a alcanzar. Fíjate, hilo esta apreciación muy necesaria en lo que estás hablando con la entrevista que tuvimos a tú llegaras, que tú viste todavía ya la pita de la entrevista con Miguel, el doctor Miguel Méndez Rojas, que es un científico.
A ver, ¿le vamos a entrar a un Centro Nacional de Diseño de Semiconductores? Órale. Hay talento, no hay infraestructura suficiente, pero la creamos. No hay organismos y leyes que soporten, porque en el sexenio anterior se destruyeron, porque fueron, disfrutaron, disfrutaron destruyendo valor en la administración anterior. Ahora dice, ahora, ¿le vamos a entrar? Órale. Necesitamos una inversión de entre 5 y 20.000 millones de dólares. Si no, vamos a hacer el ridículo. O sea, este asunto se puede lograr lo que tú quieras, pero le tienes que meter voluntad y dinero para que salga adelante. Porque si tú no le inviertes dinero y voluntad, no, pues entonces no salen las cosas. Punto. Así. Claro, ¿Vale? tal cual. Eh, Bueno, doctor, te apreciamos mucho como siempre en esta tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Te valoramos mucho siempre el esfuerzo y la voluntad de estar aquí en Entorno al Dinero. Te mando un fuerte abrazo. Eso es bien, Eduardo. Buenos días. Gracias, muy buen día. Gracias.